La selección Colombia se prepara para enfrentar en semifinales a la selección de Uruguay, una de las grandes candidatas para llevarse la Copa América 2024. Hoy acá en Un Toque vamos a estar haciendo esa previa de lo que será ese enfrentamiento entre la selección de Néstor Lorenzo y la selección de Marcelo Bielsa. Bueno, tenemos semifinal de la selección Colombia, el partido para mí más exigente que va a tener la selección Colombia en todo el transcurso de esta Copa América. Y lo digo más que todo, no por el contexto de una semifinal, sino por el contexto del rival. Creo que estamos enfrentando a uno, si bien se puede poner a la par de la selección colombiana en esta Copa América, de las dos mejores selecciones que han mostrado fútbol, resultados y digamos que dominancia hacia sus rivales, como lo es la selección de Uruguay, inclusive por encima de la selección de Argentina, que no está teniendo, digamos que la Copa América que esperábamos muchos. Estamos hablando del actual campeón de la Copa América. Pero entremos en materia directamente a hablar de la selección de Marcelo Bielsa. La selección, vean, yo creo que este partido va a ser uno de los partidos de mayor exigencia para la línea defensiva. ¿Y por qué lo digo? Porque si algo se caracteriza muchísimo en los equipos de Marcelo Bielsa, en la parte ofensiva, son las variantes que tiene para poder desmarcarse, armar líneas de desmarques tanto de ruptura como de apoyo para poder desajustar muchísimo esa línea defensiva del rival. Y eso lo tiene muchísimo Uruguay. Creo que es de los equipos que mayor sincroniza o sincronización puede llegar a tener dentro de esa línea ofensiva o esos tres atacantes que tiene en la parte de arriba el equipo de Marcelo Bielsa. Es un equipo muy intenso, es un equipo de un ritmo altísimo. De hecho, yo me preguntaba, recién debutó la selección de Uruguay en esta Copa América, para ver si podría mantener este ritmo tan alto que tiene la selección de Marcelo Bielsa en el transcurso de esta Copa América, porque obviamente había un recargo digamos que, de esfuerzos por parte de los jugadores, que de hecho lo logramos ver un poco también en las lesiones que tienen en la fase defensiva de dos jugadores que son pilares para Marcelo Bielsa y que vamos a hablar más adelante de cuán sensibles son este tipo de ausencias. Ahora, em, ¿cómo juega la selección de Marcelo Bielsa? Si me preguntan, no me parece que sea un equipo del cual eh, el ritmo del juego con la pelota marque mucho esta selección de Uruguay. ¿Tiene la facultad? Sí, tiene la facultad para jugar con la pelota. Tiene el talento además para hacerlo en el medio campo. Creo que es uno de los, de los mejores mediocampos que tiene la Copa América hoy por hoy por talento diferencial que tiene puesto por puesto. Em, pero mm, es un equipo que me parece más de vértigo que propiamente de control. Y me explico. Si uno se remite a la selección de Argentina, uno encuentra que tiene las variantes de ese mediocampo de juntar a McAllister, de juntar a Enzo Fernández, de juntar a un Lionel Messi también, de juntar talento en ese mediocampo para dar control de juego de las situaciones ofensivas del equipo. Mientras que de este Uruguay de Marcelo Bielsa, yo creo que su característica está más en las variantes de poder verticalizar su juego lo mayor que pueda. Eso no significa que no es un equipo que pueda jugar al toque, que pueda jugar a la posesión. Lo tiene y tiene el talento para hacerlo. ¿Qué pasa? Eh, Creo que, y esto es algo que se caracteriza muchísimo, por ejemplo, en los equipos de Marcelo Bielsa. Recuerden, por ejemplo, inclusive la Chile de Bielsa. Recuerden el Athletic Club de Bilbao de Marcelo Bielsa, donde hubo partidos que tuvo variantes interesantes para poder contrarrestar a los rivales, ya sea en una cuestión física, ya sea en la presión alta, o en una cuestión de intentar llevar al rival en esa presión alta al error y inducirlo al error para poder robar y asimismo hacerle las transiciones rápidas en campo rival. Para mí, este es el gran fuerte de esa selección de Marcelo Bielsa.
Curiosamente, o paralelo, o en el paralelo hacia nosotros, también es uno de nuestros fuertes por parte de la selección de Colombia. Eh, Tenemos la pelota quieta, que es el mejor aliado que hemos tenido aquí en la Copa América, pero además de eso, la transición en el robo en campo rival es uno de los grandes fuertes que tenemos, inclusive apropiándolo cuando James Rodríguez estaba en cancha. Recordemos que anteriormente la selección Colombia se le dividía en dos clases de equipos. El equipo que estaba con James Rodríguez en cancha, el de la posesión, el de la inventiva, y el equipo que estaba sin el 10 en cancha, pero que tenía la presión, que tenía la intensidad, que tenía el ritmo alto para poder, digamos que inducir al error hacia el rival. Lo hicimos mucho contra España, lo hicimos mucho contra Alemania, eh, y digamos que en algunos partidos de eliminatoria llegamos a hacer también ese tipo de partidos. Pero eh, creo que en cuanto a ritmo, ahí está un paso por delante la selección de Uruguay. Es un equipo supremamente intenso, es un equipo que trata de llevar hacia el ritmo o inducir al rival al ritmo de ellos. Y no sé qué tan conveniente sea, porque físicamente sí que hay una superioridad por parte de la selección de Uruguay. Eso por plantear un poco de cómo juega esa selección de Uruguay en cuanto a la verticalidad, en cuanto al trato de pelota y sobre todo en esas intervenciones de la parte ofensiva para generar esa desestabilidad a la línea defensiva de la selección Colombia el día de mañana. Ahora, hay dos bajas sensibles por parte de la selección de Uruguay. Una de ellas es la lesión de el jugador de Barcelona. Estamos hablando de Ronald Araujo. Tuvo un problema en el minuto como 33, si no estoy mal, contra Brasil, y eso obligó a tener un cambio por parte de la selección de Uruguay. Y la otra es la expulsión por parte de Nández, en el que tendrá una baja supremamente importante ahí también la selección de Uruguay. Y a ver cómo mitigar por parte de Marcelo Bielsa estas dos bajas. Vean, algo que permite un jugador como Ronald Araujo en la línea defensiva es primero, es alguien que ya se ha habituado mucho en esa salida de pelota, se lo exigen en el Barcelona, pero adicional a eso es un jugador que permite poder cubrir mucho campo a su espalda y eso permite que el equipo pueda subir sus líneas y hacer ser un equipo mucho más corto e intentar también lo que hace mucho esta Uruguay es la pérdida el robo tras pérdida. Y eso lo ha utilizado muchísimo en esta Copa América la selección de Uruguay. Y una figura como la de Ronald Araujo permite eso. Primero, es un jugador veloz, es un jugador que sabe corregir muy bien. Y lo mejor que tenía, o lo que tenía Ronald Araujo, era el duelo uno contra uno. Es buenísimo en ese tipo de duelos que permitía casi que dejarlo mano a mano frente a jugadores rápidos, agilidosos y que sabían utilizar el tema de los espacios. Esa es una baja muy sensible para la línea defensiva de Marcelo Bielsa. Y ahí yo creo que ya entra Colombia a tener una alternativa. ¿Y una alternativa cómo? Luis Díaz. Una alternativa que poco se ha mencionado por parte de los analistas y es el tema de la proyección de laterales y los lanzamientos de un jugador como es Camilo Vargas. Muchísimo se llegó a utilizar con Brasil, se llegó a utilizar con Paraguay, inclusive, porque Paraguay no se nos escondió, tuvo el bloque mucho más arriba de lo habitual. Y eso permitía que los jugadores libres, que eran en ese momento el portero de la selección Colombia, Camilo Vargas, tuviera la ventaja. Primero porque es un jugador que tiene buen pie y segundo, aprovechar los espacios que se generaban con la proyección de los laterales. Nuestros laterales suben demasiado y además el sistema que maneja la selección Colombia es un equipo que exige que la profundidad vaya por parte de los laterales. Por eso vemos a un Daniel Muñoz ya con 2 goles en la Copa América, porque es un jugador que llega muchísimo, es el jugador que más profundiza en el sector derecho al no tener un extremo muy fijo en banda, al tener es más la ubicación de delanteros que propiamente de extremos en ese tipo de sistemas del 4-3-1-2. Entonces, cuando se proyectaban los laterales y teníamos a dos delanteros fijos
entre comillas, fijando mejor es la palabra, línea defensiva o al menos los dos centrales, se proyectaban y ganaban la espalda de los laterales rivales y había un pelotazo, o más que un pelotazo, es un pase en diagonal hacia los sectores de la banda, sobre todo al sector izquierdo, con el lateral izquierdo Mojica o Machado, para poder aprovechar ese tipo de espacios. Espacios que posiblemente y seguramente, conociendo a Marcelo Bielsa, ya de lo que hemos visto en su carrera, no va a ser un equipo que se nos va a esconder. Va a ser un equipo que va a salir a presionarnos, va a ser un equipo que va a salir a proponer en campo rival y esos son espacios que se pueden aprovechar con Mojica, si va a ser el lateral izquierdo, que creo que sí lo va a hacer, con Luis Díaz, con inclusive el jugador John Arias, que John Arias suele habituarse mucho en esa zona del campo para alternar posiciones con Luis Díaz, posiciones con el lateral izquierdo, y en eso también es muy bueno John Arias identificando los espacios. Ahora, la selección Colombia, para hablar un poco de la selección Colombia, recupera un baluarte grandísimo en la mitad de la cancha y sobre todo frente a un rival tan físico como el que vamos a enfrentar, que es la selección de Uruguay. Vuelve Jefferson Lerma. Jefferson Lerma es el equipo, es el jugador, siguiendo me parece un 5 nato, de hecho me parece que es un jugador mucho más físico en el ida y vuelta, em, sí es un jugador que corrige muy bien, sabe leer muy bien los sectores a los que tiene que ir a corregir y generar relevos en las posiciones de sus compañeros para que asimismo ellos puedan proyectarse, puedan soltarse. Y eso lo hace mucho, por ejemplo, cuando tiene un Richard Ríos que suele moverse mucho hacia los costados en algunas situaciones, porque tiene la facilidad también de jugar un poquito en banda por ese juego de futsal que tiene en su sangre. Entonces, recuperamos un baluarte en la zona defensiva bastante grande en el duelo físico, en el duelo individual. Es un jugador que sabe corregir muy bien ese tipo de aspectos. Si tiene que venir a apoyar entre los dos centrales, lo hace. O si tiene que ir a corregir la zona del lateral derecho, lo hace. Tiene la condición física de abarcar mucho terreno y hacerlo ordenadamente. Cosa contraria a lo que sucedió con Mateo Uribe en el partido contra Panamá. Contra Panamá el equipo, de hecho, en el primer tiempo, tuvo situaciones en las que no había control del juego, entonces había mucho ida y vuelta por parte de los dos equipos. La ventaja, no había una delantera individual como la que sí vamos a enfrentar frente a la selección de Uruguay. Y en eso hay que estar muy precavidos y es un alivio que vuelva Jefferson Lerma en ese tipo de rol. En lo que sí me generan ciertas dudas, y ciertas no, dudas considerables, es en la condición de salida de pelota. En eso Jefferson Lerma sí sigo pensando que no es el mejor en ese tipo de funciones. Le falta más calidad o pulidez en los controles, en las orientaciones y sobre todo en los cambios de orientación. Atreverse un poco más, sobre todo en aspectos como este tipo de partidos que espacios van a haber y sobre todo para aprovecharlos a espalda de la línea defensiva de Uruguay. Estos eran un poquito de la previa de lo que va a ser la selección Colombia frente a Uruguay. Importante, para recalcar un poco de lo que ya hemos mencionado, el aprovechar los espacios en la espalda de la línea defensiva del rival, porque si algo se ha mencionado inclusive dentro del periodismo deportivo en Uruguay, es que se va a manejar una línea de tres. Va a ser Cáceres, Jiménez y Matías Olivera, perdón, los que estarían en la zona defensiva. Que no me extrañaría, es uno de los sistemas que más utiliza también Marcelo Bielsa dentro de sus equipos, el 3-4-3, el 3-5-2, el 3-3-1-3. Alterna mucho dentro de sus formaciones y la línea de tres en el fondo son una de las de los sistemas que más suele utilizar Marcelo Bielsa en sus equipos. Entonces no me sorprendería llegar a observar ese tipo de alineación, sobre todo porque se habla mucho de que sería Valverde el que estaría en el carril derecho. Ya lo hizo inclusive en el Real Madrid, habituarse en ese tipo de posición, inclusive en labores defensivas para cubrir algún tipo de jugador rival. Ahí la función estaría en cubrir muchísimo la zona de Mojica y las caídas en banda de Luis Díaz. Creo que lo que más busca ahí Marcelo Bielsa en tener relevos por parte de el carrilero
que sería Valverde. Esperemos si de lo que se ha filtrado un poco de los medios de comunicación sea cierto. Y del central derecho, ahí en esa formación que posible que pueda utilizar Marcelo Bielsa en el partido del día de mañana. ¿Por qué me parece fundamental mencionar esto? Porque es que está buscando alternativas también para evitar que esas transiciones que se puedan generar se puedan parar mucho más con una línea de tres defensores que puedan relevarse ellos mismos sus funciones, sus huecos y digamos que poder encabezar más la iniciativa del juego en un juego más intenso y de ritmo alto con este tipo de alineaciones. Creo yo sería más una especie de 3-4-3, 3-4-2, 3-4-2-1, en el que buscaría Marcelo Bielsa poder tanto controlar la parte ofensiva de la selección Colombia como poder hacerle daño eh, en esa salida de balón. Hasta acá la previa del día de hoy de la selección Colombia frente a la selección de Uruguay, esperando obviamente un muy buen resultado por parte de la selección tricolor de Néstor Lorenzo y encontrarnos ya en el próximo video, ya estando en la final de la Copa América 2024. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Y recuerden darle a la campanita, al me gusta y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.